Impactos económicos, socioambientales y en la salud pública de las plantas de biometano en Casinos, Giria y Domeño. Máximo Florín Beltrán. Aquí tienen mis datos de contacto para escribirme o descargar esta presentación. La teoría. El biometano generado será inyectado a la red de suministro de gas natural mediante la construcción de un gasoducto que se desarrollará en proyecto aparte y que enlazará con el gasoducto de Enagas, estimándose una producción de 7470256 m superíndice 3/diagonal año de biometano inyectado en la red gasista, y una reducción aproximada de 37.784 toneladas de CO2 equivalentes por año. Este estudio demostró que las características generales de la cadena de suministro de biometano dieron lugar a perfiles de emisiones similares a los del petróleo y el gas natural, si bien el manejo del digestato, la producción de biogás y su mejora constituyen diferencias clave. La síntesis de los datos disponibles aquí presentada mostró que esto conlleva menores emisiones directas de CH4 que la cadena de suministro de petróleo y gas natural, pero tasas de pérdida de CH4 mucho mayores. Las plantas de biometano son industrias en las que el biometano se elabora a partir de residuos de distintos orígenes, purines y otros residuos ganaderos, fangos de depuradoras, rastrojos, etc. ¿Qué dice la propia industria? No lo digo yo, lo dice el líder mundial en el sector. Es fundamental comprender que la metanización no elimina los residuos, solo transforma una pequeña parte en biogás, aproximadamente un 5%, mientras que el 95% restante se convierte en digestato. Esto hace que su gestión sea un aspecto clave en cualquier proyecto, especialmente en zonas con alta concentración de explotaciones porcinas. Bioenergía Gas Renovable plantea tratar 192.700 toneladas de residuos al año, sin especificar cuánto de cada uno de los que declara, es decir, residuos orgánicos procedentes de instalaciones para el tratamiento de residuos no peligrosos, estiércol de vaca, lodos de depuradora, orgánico industrial líquido, orgánico industrial sólido, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y material sandage categoría 2 o 3, cadáveres. O sea, restos de animales. Lo que oculta esta declaración de impacto ambiental, DIA, es que el tráfico de camiones se va a incrementar en unos 52 camiones diarios, 13.250 al año, se supone que de entre 20 y 24 toneladas cada uno. Por esas Giria genera carreteras, anualmente 34.000 toneladas de residuos biometanizables, pero la DIA justifica esta planta de biometano sobredimensionada con generalidades y falsedades. En la actualidad, las áreas urbanas, los sectores industriales y diversos segmentos de la sociedad generan desechos cuya gestión presenta complejidades significativas desde la perspectiva ambiental. Ante esta problemática, la producción de gases renovables a partir de residuos surge como una solución innovadora que integra la gestión de residuos con la producción de energía sostenible, favoreciendo la descarbonización y el desarrollo de la economía circular al transformar los residuos en recursos valiosos, y mitigando al mismo tiempo el impacto ambiental de los vertederos y la incineración. Los agricultores no quieren. Lo que oculta esta DIA es que Giria ya recibe 80.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos de 250.000 habitantes de 61 municipios de las comarcas del Camp de Túria, Los Serranos, La Hoya de Buñolchiva, La Plana Utiel Requena y el Rincón de Ademuz, que forman el consorcio Valencia Interior. Conclusión: no es economía circular, porque no se respeta el principio legal de tratamiento de los residuos en origen. Si nos atenemos a la DIA, se traerán de fuera más del 82% de los residuos a tratar por la planta de biometano. The Green Vector, de Genia Bioenergy con Enagas proporciona información diferente en la DIA y en la web de dicha plataforma, y aún así no le salen las cuentas. ¿Qué solvencia técnica es esa? ¿Por qué los proyectos y estudios de impacto ambiental de fotovoltaicas desde hace años se conservan en la web de la Consellería de Industria, Turisme, Innovación y Comerc, e incluso los de biometano anteriores a 2020 en la de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, pero solo aparecen las DIAs de proyectos de biometano posteriores a 2024? ¿Qué transparencia y qué información pública son esas? El único proceso de participación pública creíble es el que se ha hurtado a la población, que es el previsto legalmente, no la mesa de diálogo social y ambiental de la Asociación de Empresas de Biometano. Genia Bioenergy es socio único de la promotora, una empresa pantalla con menos de 3.000 euros de capital social, atención con la responsabilidad civil, y apoderados mancomunados que también lo son de otras 40 o 50 empresas pantalla igualmente, con menos de 3.000 euros de capital social cada una. ¿Qué solvencia económica es esa? Estas empresas pantalla hacen el trabajo sucio a las energéticas, y su entramado societario podría diluir la eventual responsabilidad civil. En teoría, la empresa matriz y hasta las que ulteriormente exploten las plantas tienen que responder legalmente de la posible responsabilidad civil de la promotora, pero el acceso real a la justicia por parte de la población no es equivalente al de estas empresas.
En este estudio científico de 15 plantas, se habla de los impactos sobre la salud. La proximidad residencial, a menos de 5 kilómetros del proyecto, como es el caso de Casinos, Domeño, Monrabana, Moncatí, a plantas de biometano se asoció con un mayor riesgo de enfisema. Las tasas de visitas a urgencias por afecciones respiratorias entre los residentes que viven a menos de 10 kilómetros, como Llíria, Safareig, Montejarque, Marinas, Les Mayes, Pedralba, Monte Aragón, Monte Collado, fueron significativamente mayores que las de quienes viven en las zonas de referencia. Las asociaciones entre la actividad de las biorefinerías y la salud respiratoria fueron mayores durante la primavera y el invierno en comparación con el otoño y el verano, con el menor riesgo. Conclusión: la distancia a áreas residenciales con más de 31.000 habitantes no es segura. ¿Qué interés comunitario tiene amenazar su salud incumpliendo la ley? Los operarios de las plantas Otro están fraude de expuestos a ley. endotoxinas y hongos relacionados con sus trastornos respiratorios. Las fugas accidentales de sulfuro de hidrógeno en plantas de biogás pueden provocar muertes o graves consecuencias para la salud. Vivir cerca de las plantas, y la consiguiente contaminación atmosférica por olores, puede aumentar el riesgo de sufrir diversos síntomas y molestias por olores, en función de la percepción de la contaminación atmosférica o de la evaluación del riesgo para la salud Los resultante. enlaces abajo son los ¿Qué aporta una artículos planta de que he biometano a utilizado. la economía comarcal? Si la planta requiere extender el digestato por los campos de cultivo de naranjas, mandarinas, almendros, algarrobos y olivos, entrará en conflicto con la producción agrícola local por la presión del digestato vendido como fertilizante. En las DO de Vinos de Toro, Ribera del Duero y Rioja se oponen a las plantas de biometano en todo su territorio por las pérdidas de reputación y propiedades organolépticas de sus productos. ¿Qué ocurrirá con la ¿Qué va a fruta, oler la flor de almendra, azahar las aquí? peladillas y turrones de la zona? Se imaginan 52 camiones diarios, 13.250 al año, de 20 a 24 toneladas circulando 260 días al año por la CB35? Posible devaluación del precio de propiedades cercanas debido a malos olores, riesgos de seguridad, pérdida de atractivo para el turismo patrimonial y Aquí natural en y Llíria. otras actividades sensibles. ¿Cuál es la experiencia donde ya hay plantas de biometano? En Balsa de Bes, Albacete, por ejemplo, se construyó una planta de biometano en 2013. Desde entonces se ha perdido casi el 30% de la población y ha aumentado el paro. Pueden Impacto de las verlo plantas de biogás en el valor de vídeos las de la propiedades alcaldesa. inmobiliarias. Precios de 11.279 transacciones de viviendas entre 2007 y 2015 a 4 kilómetros de 38 plantas de biogás pequeñas y 6 kilómetros de 27 macroplantas. El precio de las viviendas disminuye cuanto más cerca está de una gran instalación de biogás, pero aumenta cuanto más cerca está de una planta pequeña. La planificación y construcción de las plantas de biogás, sobre todo en zonas muy pobladas, debería tener importantes implicaciones políticas. Estos impactos económicos deben hacer que se revisen los supuestos. Beneficios económicos de las macroplantas. Los responsables políticos deben utilizar los resultados de este estudio para compensar a los residentes que viven cerca de macroplantas, Arriba el ya enlace. que tienen un gran impacto en el bienestar de los vecinos. Estas decisiones favorecerían acelerar el proceso de aprobación de macroplantas de biogás, que actualmente se enfrentan a una gran contestación social. El despliegue de grandes plantas de biogás cerca a áreas residenciales puede ser una mala idea si no se les compensa adecuadamente, por muchos beneficios económicos que generen esas instalaciones, pero promover la expansión de pequeñas plantas de biogás para reducir la oposición de los residentes locales puede no ser tampoco lo óptimo, por las limitaciones financieras que supone a los agricultores dedicarse a la producción de biogás. Las subvenciones no tienen que ser para macroplantas, tienen que ser para las pequeñas plantas. Materia orgánica. Pureza. Impurezas físicas. Plástico. Piedras. Vidrio. Metales. Seguridad biológica. Patógenos y otros contaminantes biológicos no deseados. Seguridad química. Los contaminantes químicos asociados al digestato son tóxicos para la biota, incluidos los cultivos, son persistentes y bioacumulables, generan ecotoxicidad y efectos desconocidos a largo plazo. Inorgánicos, por ejemplo, metales pesados, CD, PB, HG, Ni, ZN, Cu, CR. Los residuos de DAR suelen tenerlos. Como Llíria. Compuestos En Llíria orgánicos, quieren por meter ejemplo, residuos de planta COPS, depuradora. contaminantes emergentes, otros compuestos xenobióticos. No se ha regulado el impacto ambiental de todo su ciclo de vida. Esto para Su responder a contenido una en pregunta que me sustancias llegó. tóxicas, su carga en organismos patógenos, sus propiedades agronómicas. No hay regulación. Según todos los No hay. estudios analizados, las características del digestato dependen de el origen de los residuos, la tecnología de procesamiento, las condiciones operativas del proceso, además de contaminantes peligrosos, la obtención de digestato, controlar el contenido de nutrientes,
ya que las aplicaciones desequilibradas y excesivas pueden provocar problemas ambientales. Eutrofización. Proliferación de algas nocivas. Contaminación de acuíferos por nitratos. Aquí tienen la sentencia de la justicia europea de hace 2 años. Del proyecto tienen razón para preocuparse porque de varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana, no cumplían la ley. La zona presenta pendientes inferiores al 25% y suelos de alta permeabilidad. La vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación es baja y la masa de agua subterránea, denominada Giria Casino, tiene un estado químico, cuantitativo y global malo según el estado de las masas de agua del Plan Hidrológico del Júcar 2022 a 2027. Como cauces más relevantes en las proximidades de la planta se encuentran a 1.135 metros el Barranco de Punxa y a 1.400 metros la Rambla de Artaj. A 550 metros se encuentra otro cauce de menor entidad. No es correcto. La vulnerabilidad es muy alta. Aunque un terreno llano evita que la escorrentía superficial fluya hacia ríos, un sustrato permeable actúa como un filtro abierto que acelera la infiltración de nitratos hacia el subsuelo y de ahí a los cauces fluviales. Al estar el acuífero ya contaminado, el ecosistema carece de capacidad de carga. En las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, el aporte de nitrógeno está estrictamente limitado. Aplicar digestato. Si esto sigue así, a los agricultores les van a restringir la fertilización por ley. Hay estudios que demuestran que los digestatos no son un fertilizante adecuado para la producción agrícola. Incluso si se complementan con un suplemento mineral, solo el tratamiento sin digestato resultaba en un crecimiento y en una producción positivos. Sin digestato. El 40% del nitrógeno, el 50% del fósforo y el 20% del potasio del digestato no es asimilado por la planta. El forraje no puede segarse en las 3 semanas tras el tratamiento. Enmendar problemas de sobrefertilización puede llevar 5 años. Si solo se considera el N y se descuida el K, puede causar desequilibrio entre nutrientes y de pH. Aplicación desde finales de febrero. En otoño no tiene sentido. 25T/diagonal A, corrigiendo con suplementos, por ejemplo, para N. Aplicar cerca de las raíces de las plantas para aumentar la cantidad de N disponible para el cultivo y reducir las pérdidas a la atmósfera. Tiene que ser un tratamiento Dispersarlo puede como ser un con bisturí, nunca masivo, nunca. ¿Qué hay detrás de las medias verdades de la inocuidad de las plantas? El tiempo de residencia es el tiempo que permanecen los residuos en el digestor y es fundamental para una buena digestión. Igual a capacidad útil del digestor/diagonal, cantidad diaria de entrada. Depende de muchos factores. Los tipos de sustratos, la cantidad de sólidos, de materia orgánica, etc. El tiempo de residencia puede ampliarse si aparecen problemas de digestión. 5-90 que es lo días. habitual. Si no es el correcto, el digerido presentará fermentaciones una vez salido, a la vez que problemas de olor y de otras emisiones. ¿Qué es lo Una habitual? buena digestión elimina un 60 o 70% de la carga orgánica de los residuos. En una mala digestión se mantiene una mayor carga orgánica, antibióticos y hasta patógenos, y además, en el almacenamiento se producen olores, emisiones y fermentaciones, y permanece la concentración de patógenos, por lo que si el digestato se aplicara de manera directa se producirían emisiones masivas de CO2 y una gran carga de patógenos en el suelo. ¿Qué alternativas hay al digestato? Alternativa 0. No hacer las plantas de biometano. Hacer plantas más pequeñas para uso local. Ubicarlas fuera de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Avances en la fertilización mineral de precisión. Agricultura regenerativa. Los principios legales de tratamiento en origen de los residuos, de el que contamina paga y el de retorno de costes. Y, sobre todo, la agricultura regenerativa. Esto que tengo aquí. Productos de alto valor añadido. Turismo gastronómico y enológico. Turismo verde. Contribuye a la protección de la naturaleza y de los recursos hídricos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, quiero ver el vídeo. Quiero que vean el vídeo. A ver, vamos a ver si podemos ver el vídeo. Esto que tengo aquí puede marcar la diferencia en la carrera contra la crisis climática, mejorarle la vida a millones de agricultores, detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la salud de la humanidad. Esta tierra no se ha arado en años, no se han utilizado fertilizantes químicos, pesticidas o herbicidas y la productividad se ha mantenido o ha mejorado, capturando además enormes cantidades de CO2 en el suelo, reteniendo mucha más agua, multiplicando la biodiversidad
y ahorrándole a Ernest una fortuna en agroquímicos y en diésel. Se llama agricultura regenerativa y esta huerta de 300 hectáreas llamada Berkan Fruits, que produce más de 12 millones de kilos de verduras al año, liderada por Ernest en Tarragona, la está empezando a llevar a la práctica, monitorizando los resultados con científicos de varias universidades. Y la clave está en hacerlo todo al revés. En lugar de arar la tierra generando emisiones de efecto invernadero, ya que la materia orgánica del suelo, el carbono, se oxida con el oxígeno y forma CO2, Ernest la mantiene siempre cubierta de vegetación y no toca la estructura del suelo, capturando carbono en la tierra. En lugar de tractores, tiene un ejército de lombrices e insectos que mantienen la tierra esponjosa y preparada para las raíces. En lugar de usar fertilizantes químicos que aportan nutrientes a la planta pero pueden destruir la vida del suelo y generar grandes problemas, Ernest tritura y composta los restos vegetales o incluso los restos de poda de fincas vecinas y los convierte en compost vegetal, el único abono que echa en los cultivos. En lugar de herbicidas, Ernest utiliza esto, un rodillo que tumba y aplasta las plantas tras la cosecha, abonando la tierra, protegiéndola del sol e impidiendo que crezcan hierbas no invitadas. Los cultivos se plantan de forma directa sobre este sustrato. En lugar de usar pesticidas, Ernest potencia la biodiversidad, asegurando que las plagas de los cultivos tengan depredadores que las mantengan a raya. Además, estamos innovando en técnicas sencillas como, por ejemplo, plantar flores entre medio de nuestros cultivos que, por ejemplo, en sandía nos ayudan a controlar el pulgón. Antes nos gastábamos 400 euros por hectárea en fitosanitarios para controlarlo y ahora nos gastamos los 40 euros que nos vale la flor. En lugar de ver a los insectos y a la vida salvaje como el enemigo a combatir, Ernest ha llenado toda su finca con hoteles para insectos en troncos agujereados, charcas, matorrales y plantas aromáticas para que puedan vivir todo el año. Y si hablamos del agua, crucial en estos tiempos de caos climático, un suelo vivo y esponjoso puede retener hasta 10 veces más agua que un cultivo convencional. Como más materia orgánica tenga un suelo, más capacidad de retención de agua. En estos tiempos que no llueve, esto es vital. La agricultura intensiva convierte a los agricultores en clientes recurrentes, a menudo asfixiados, de las agroquímicas, con un coste ambiental y social descomunal. La agricultura regenerativa permite al agricultor recuperar el control, independizarse de la agroindustria, resistiendo mucho mejor la sequía y teniendo mejores cosechas, pasando además a ser un actor central de la transición ecológica y la lucha contra la crisis climática, pudiendo acceder además a los pagos a agricultores por secuestro de carbono en el suelo y por restauración de biodiversidad, que están empezando a llegar. Aquí tenemos la zona donde tenemos el acolchado vegetal. Fijaros que bien, sin labrar, hicimos la cubierta, pasamos el roller, plantamos y fijaros cómo está. En cambio al otro lado, donde aquí hemos hecho cultivo más convencional, fijaros cómo tenemos la planta con problemáticas varias. La agricultura regenerativa lo cambia todo, en huerta, en olivares, en frutales, hasta en cereal. Los suelos vivos pueden secuestrar inmensas cantidades de carbono y ser una herramienta crucial en la lucha contra la crisis climática y ecológica. Cada vez más grandes empresas alimentarias se están comprometiendo a incorporar altos porcentajes de productos regenerativos en su oferta, pero aún falta información, faltan etiquetados independientes y falta regulación. La Asociación Agricultura Regenerativa ha elaborado el primer mapa ibérico de explotaciones regenerativas, que ya es accesible al público. Tenemos soluciones, es hora de aplicarlas. Es ahora. Y ahora sí que acabo ya. Muchísimas gracias. Como ha ido un poco rápido, si quieren que nos detengamos en alguna transparencia en particular, lo podemos ver tranquilamente. Y a partir de ahora abrimos el turno de dudas, inquietudes, preguntas y demás. Sí, bueno, estaba poniendo aquí. Sí, hay varias cosas que no se están cumpliendo. En primer lugar, hay que mejorar el estado de las masas de agua antes de
No, hemos sido sancionados por no hacerlo por la justicia europea. En 2024, 7 comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana. Además, hay que respetar los principios de tratamiento en origen de los residuos. Es decir, no juntarlos todos en Llíria. Hay que respetar el principio de quien contamina paga. ¿Qué contamina? ¿Qué empresa contaminante está pagando esto? Ustedes. Ustedes lo van a pagar. Y por último, también el del retorno de costes. En caso de que la administración se ocupe de tratar la contaminación, tiene que cobrar por ello a quien ha contaminado. Pero eso tampoco va a ocurrir. Eso tampoco va a ocurrir. No van a cobrar. No van a cobrar lo que cuesta. Porque los acuíferos contaminados por nitratos que van a empeorar, eso, ¿cómo se soluciona? No van a cobrar nunca. Es muy triste y es una sinvergonzonería. No tengo otra palabra. He mostrado solamente un par de estudios científicos. Hay muchos más sobre las afecciones por la contaminación del aire. Esto no tiene nombre, esto que están haciendo con ustedes. Está pasando también en otros sitios, pero eso no es un consuelo para nadie. Y esto se tiene que parar, porque ellos dicen que cumplen la ley, que no la cumplen. Pero hay muchas cosas que ni siquiera están reguladas. Es decir, que hablan con medias verdades o mentiras completas. Entonces, lo único que les puedo decir es que seguramente querrán llevarles, si no les han llevado ya, a visitar cualquier cosa, ¿no? Antes se ha comentado algún compañero, Miguel creo que ha sido, sobre la economía circular. Yo recuerdo que en Socuéllamos, en un pueblo de Ciudad Real, al concejal, al representante de Asaja, los llevaron de viaje a Normandía, en Francia, a ver una planta de biometano, que supuestamente era igual. Bueno, pues no es igual que la de Socuéllamos, es mucho más pequeña, no es propiedad de una empresa, es propiedad de 32 agricultores y ganaderos que van a llevar allí sus residuos, eso sí, es economía circular, y que se van a beneficiar ellos del biometano para su consumo propio. ¿Qué es lo que les interesa? Lo he puesto muy rápido aquí, pero a lo mejor no se ha enterado. A ellos les interesa que la digestión anaerobia, que se conoce desde el siglo XIX en la India, donde en las ciudades quemaban cadáveres para eliminar los problemas para la salud, para producir gas para el alumbrado público en las ciudades indias. En el siglo XIX, a ellos les interesa hacerlo bien en Normandía, en esa planta, porque eliminan los residuos de verdad, todo lo que pueden, producen digestato, que va a ser de buena calidad como fertilizante, y producen mucho biogás. El modelo que hay aquí, en España, en Llíria, es el de macroplantas. No les interesa tratar residuos, lo he puesto antes, solo el 5% se transforma en gas. No les interesa tratar los residuos, no les interesa el fertilizante, porque no lo tienen el tiempo suficiente. Cualquier ecóloga microbiana, yo tengo una compañera que se dedica a ello, te va a decir que no van a producir digestato útil como fertilizante, que no es una digestión anaerobia completa, que se puede producir digestato y biogás sin que huela. Sí, se puede, pero no con el régimen de explotación que ellos tienen. Y por supuesto, ni siquiera van a optimizar el sistema de producción industrial para producir biogás. No les interesa. ¿Y saben por qué? Es muy sencillo. Esto me lo ha dicho un contacto que tengo en Naturgy. El biometano en España es solamente como una pila que van a tener, como una batería que van a tener en caso de que haya riesgo de un nuevo apagón. Ahora mismo recibimos suficiente gas de Argelia
para satisfacer toda la demanda de los hogares. Pero si llegan en un momento de riesgo de apagón, como ocurrió en abril del año pasado, no pueden usar ese gas, dejarnos sin calefacción, sin agua caliente, para producir electricidad en las centrales térmicas, porque nos dejarían a todos sin nada, ¿no? Entonces lo que quieren es tener una gran capacidad de producir electricidad en las centrales térmicas, que normalmente no les interesa, pero si hace falta para que no haya un apagón, lo van a hacer. La otra posibilidad que tienen para evitar apagón son las centrales hidroeléctricas reversibles, que es que con el superávit que hay de energía eólica y fotovoltaica, durante los periodos de exceso de producción, vuelven a bombear agua a los embalses y la sueltan cuando les interese. Pero esto tiene graves impactos y además depende de la disponibilidad de agua en los embalses y en los ríos, porque si no hay agua no la puedes bombear. Eso queda claro, ¿no? Entonces, lo que les están haciendo es que van a utilizar los territorios, no Giria. O sea, no, ustedes no son los únicos. El problema es que lo están haciendo en Castilla-La Mancha, quieren hacer 100 plantas de biometano. En Castilla y León otras tantas, en Andalucía, en el que más tiene ahora es Cataluña. Allí ya, por hablar de los residuos, hay agricultores que ya no producen alimentos, producen residuos. ¿Saben por qué? Porque hay tanta demanda por los residuos para producir biometano que ha subido el precio de los residuos. O sea, están pervirtiendo la economía de las zonas agrarias. Esto es de verdad una locura, es una indecencia lo que quieren hacer con ustedes. Y desde luego la parte de contaminación del aire es una de ellas. Por supuesto que no van a generar, a ustedes les van a llevar de paseo el día que esté la planta a pleno rendimiento. Habrán tenido los residuos en el digestor más de 90 días. Estarán a tope para que no huela, porque puede no oler, para que salga un digestato maravilloso que se pueda usar como fertilizante, pero ese no es su modelo. No lo van a hacer y las pruebas las tienen ¿en dónde? Casas Buenas, en Toledo. Les dirán que esas son plantas antiguas. Mentira. Casas Buenas, Toledo. En el municipio de al lado, en Noez, abrieron una planta, como en Giria. En Casas Buenas, en Toledo, abrieron la planta en agosto. El alcalde, en los vídeos que muestra, tiene la mesa de la alcaldía, del despacho del alcalde, un montón de papeles con las denuncias que ha mandado al Seprona y a varias instituciones, y en el otro lado de la mesa otro montón de papeles más grandes con los partes de los certificados médicos de asistencia a urgencias de los vecinos del pueblo. O en Balsadevés, la alcaldesa también lo ha explicado muchas veces. O en Campillos, en Málaga. En Campillos, en Málaga, ha tenido que intervenir el defensor del menor de Andalucía, porque habían llegado a una serie de compromisos que la planta tenía que poner en marcha para evitar los problemas sobre los niños y no estaban cumpliendo, entonces ha tenido que actuar. Eso lo pueden encontrar. O sea, no estamos hablando de plataformas con intereses ocultos, políticos, o lo que ustedes quieran, o lo que ellos quieran decir. No, estamos hablando del defensor del menor de Andalucía. Ahora, en 2026, bueno, esto fue 2025-24, es decir, en medio ya del gobierno del Partido Popular en Andalucía, creo que es poco sospechoso de ecologista, ¿no? El gobierno andaluz. Entonces, esto es lo que está pasando. Puedo hablarles de más pueblos, pero es todo del dominio público, sí. Pero no os hace falta, si ya lo dice es lo único que dice la DIA. La DIA hace un diagnóstico perfecto de las características de la zona. El suelo es permeable, hay poca pendiente, los acuíferos están contaminados, y luego llega a conclusiones erróneas. Dicen que la vulnerabilidad es baja. ¿Pero cómo que va a ser baja?
Pero si todo está en contra, la vulnerabilidad es muy alta. Es que no le cabe en la cabeza a nadie eso. La declaración de impacto ambiental es una castaña. Es una castaña y es que eso se debería denunciar. Yo no sé si tenéis ya organizado una recogida de dinero para poder meteros en temas legales, porque lamentablemente, desde luego los que hablan, mis colegas de ingeniería química y tal, o de tecnologías ambientales, que hablan a favor de las plantas de biometano, también reciben dinero, ¿no? Yo no recibo dinero, pero lamentablemente los abogados, incluso aquí habrá en el pueblo, en la comarca, habrá abogados que quieran trabajar, pero luego los procuradores habrá que pagarles. En fin, cuando te metes en pleitos cuesta dinero. Este es el principal obstáculo que tenéis. Si hace falta hacer un informe, se hace. Pero es que ni siquiera hace falta hacer un informe. Si lo dice la declaración de impacto ambiental, lo que pasa es que luego las conclusiones son erróneas. Es una vergüenza. Es que están aquí sentados oyéndome tranquilamente, pero deberían estar, con perdón, pegándole fuego a la declaración de impacto ambiental públicamente. Yo imprimiría la declaración de impacto ambiental y la quemaría en la plaza del ayuntamiento. Esto es otro de los fraudes de ley. No solamente es ilegal, se incumplen varias leyes, es que el proceso de información pública ha brillado por su ausencia. Es que es una vergüenza que las fotovoltaicas encuentren ustedes todo tipo de información, de todo tipo de detalles en la Consellería de Industria y en la Consejería de Medio Ambiente, en la Consellería de Medio Ambiente, aparezcan los expedientes antiguos y de los nuevos a partir de 2024 solamente la declaración de impacto ambiental. No está el estudio de impacto ambiental. De hecho, hay un apartado de información pública que te metes ahí, hombre, por fin encontrar, porque luego también en Castilla-La Mancha yo me quejo mucho, pero al menos tenemos un sistema centralizado que se llama Nevia. Lo pueden visitar para que vean un poco la diferencia. Entonces allí, si hay algo, te lo encuentras. Aquí hay que estar buceando por un montón de sitios distintos, porque ni siquiera están centralizados. Industria va por su lado, medio ambiente va por otro, y luego lo que dice esta señora es que no solo no les han informado, es que si por casualidad quieren ver si han hecho algo mal, no lo pueden ver. Lo único que tienen es la declaración de impacto ambiental, que ya se nota que está mal hecha. Pero es que el estudio de impacto ambiental debe ser de AUPA, ¿eh? Debe ser para echarles de comer aparte, porque no dan detalles de ningún tipo. Dan tropecientos tipos de residuos, que a ver de dónde los traen, que a ver en qué cantidad, que es que eso en Castilla-La Mancha no pasa. Y llevo muchos meses en Castilla-La Mancha viendo expedientes, algunos muy indignantes, pero esto no tiene nombre. Esto, solamente hay un sitio comparable a este que yo conozca, es en las Torres de Cotillas, en Murcia, y allí de momento no han progresado mucho y han conseguido que el ayuntamiento organice un referéndum. Ganaron el referéndum, a pesar de que les pusieron todo tipo de trabas, igual que aquí. Y lo principal es que cualquier cosa, incluso aunque ya estén todos los permisos dados, se puede parar si están incumpliendo la ley y sobre todo si han incumplido el proceso de información pública decente. Esto se puede parar y hay que pararlo porque son ustedes la punta de lanza de lo que está pasando en toda España. Cualquier plataforma de Valencia, de Murcia o de Castilla-La Mancha les apoyará en ello todo lo que puedan. Apóyense mutuamente. Sí. A ver, se ha preguntado si tenemos fondos. Bueno, por justicia hay que decir, aquí tenemos al alcalde de Casinos, municipio mucho más pequeño, y ha puesto pues una parte importante de su presupuesto para contratar a un despacho de abogados y ha iniciado ya unos recursos que nos podrá explicar mejor. Y antes de pasar la palabra, por añadir algo más.
cuando se preguntaba qué normas hay. El problema es que aquí en la Comunidad Valenciana no hay normativa y esta especulación energética se está aprovechando. Por ejemplo, esta planta ha pasado de ser industrial, porque genera metano. Metano es un hidrocarburo y por tanto es industrial. Ahora últimamente ya no es industrial, ha pasado de ser industrial porque era una planta que recibía residuos diferentes, que los va a seguir recibiendo, y han ponderado, lo han cambiado y lo consideran energía renovable. Como energía renovable no hay normativa, ¿qué normativa utilizan? Pues la misma que de las placas fotovoltaicas, 500 metros de poblaciones urbanas. Pero es lo mismo la luz del sol o el viento que un gas y todo lo que estamos hablando. Una industria, la parcela, que no llega a 2 hectáreas, 1,7 hectáreas, cuando cualquiera que miren ustedes tienen 5, 10 o más hectáreas, esta parcela va a dejar 5 metros alrededor. Los trabajadores, los agricultores de alrededor, pues si se mueren, si generan chispas, ellos son los responsables. Lo dice la propia documentación, por parte de la empresa. Caulines La Piedra, lo saben ustedes, está al lado, es una industria. Las industrias en su parcela alrededor tienen que dejar un perímetro ininterrumpido de al menos 1 hectárea. Aquí eso no se da. No 1 hectárea, si tiene 1,7 hectáreas y va a tratar 192.700 toneladas al año. Todo eso se ha permitido porque le han cambiado el nombre a energía renovable. No hay normativa. Aquí va por delante la especulación que la normativa. Perdón. Sí, solamente quería decir que los residuos, muchos de los que van a parar aquí, dependen de un sistema productivo industrial de alimentos que tiene una volatilidad muy grande. El mercado tiene una volatilidad muy grande. Por lo tanto, no se puede considerar que esos residuos tengan una tasa más o menos estable de producción a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es energía renovable. Eso no se renueva. No, es que es mentira. A ver, la Unión Europea hace años decidió incluir la biomasa en general como energía renovable. Es mentira, no lo es. Y mucho menos en España. Nada, simplemente, agradecerte la conferencia que has hecho y poner más ingredientes sobre la mesa. Simplemente quería intervenir por lo que habéis dicho de la participación pública, ¿no? El Ayuntamiento de Casinos ha contratado unos servicios jurídicos específicos para este tema y precisamente porque no ha habido participación pública. O sea, cuando este tipo de proyectos, macroproyectos, la administración autonómica lo que tiene que hacer es consultar a los pueblos limítrofes, ¿vale? En este caso a Domenyo y sobre todo a Casinos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que en todo el procedimiento no se nos ha consultado para nada. ¿Qué pasa? Que ese documento que habéis hecho referencia, esa declaración de interés comunitario, es el permiso fundamental, es el documento que le sirve a la empresa para luego pedir la licencia aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un ayuntamiento? Morder y recurrir esa DIC. Entonces, el Ayuntamiento de Casinos sí que la ha recurrido ya, la declaración de interés comunitario, y precisamente pensamos que estamos en lo cierto y vamos a ganar. Por eso, porque no ha habido participación pública. Al Ayuntamiento de Casinos no se le notificó para nada todo el trámite de la DIC. No se han tenido en cuenta los impactos transfronterizos, ¿vale?, de este tipo de proyectos. Entonces, hay un vicio de forma que para nosotros es un vicio de nulidad. Y ya le hemos pedido a la Consellería que esa DIC se revise de oficio, porque es que no ha habido participación pública y la ley obliga. Por lo tanto, o nos dan la razón, porque si no nos la da la Consellería, que espero que sí, eso significa que el proceso se paraliza, nos la dará un juez y ya está. Y espero pronto daros buenas noticias. Aprovechando que ha hablado el alcalde de Casinos, hay que decir una cosa.
hay autonomía municipal en la adjudicación de permisos, licencias y demás, pero cuidado, esta autonomía tiene, aparte de la limitación de la ley, que se está incumpliendo, tiene otra limitación, y es que si hay una mancomunidad de municipios que trata sobre alguno o varios de los aspectos involucrados en el proyecto de planta de biometano, entonces los municipios de esa mancomunidad tienen también potestad de intervenir ahí. Es decir, que el Lliria no puede hacer lo que le salga de las narices. Por supuesto, no puede hacer lo que le salga de las narices sin contar con la gente que vive en Lliria, pero tampoco con la gente que no vive en Lliria y que vive en los pueblos de alrededor, porque esas mancomunidades hay varios temas, hay varios aspectos que están afectados e involucran a la planta de biometano. ¿Cuántas personas de aquí son agricultores, ganaderos y demás? ¿O estamos en zona diseminada por ahí? No, sobre todo que sepan y si quieren lo pueden difundir ustedes. Si quieren vengo yo otra vez y hacemos una sesión solo para agricultores y les explico cómo les van a restringir la fertilización. Si traen un montón de residuos de fuera, el 95% no se transforma en biometano. El 95% de todo lo que traigan de fuera más lo que corresponda no se transforma en biometano y sin embargo es rico en nitrógeno. Una parte pequeña se irá del suelo directamente a la atmósfera en forma de amonio. El resto, el digestato, no lo asimilan las plantas, no lo asimilan y permanece mucho tiempo en el suelo mientras se va infiltrando. Entonces, vuelvo a repetir, hace 2 años nos condenó la justicia europea a España. 7 comunidades autónomas no cumplían las medidas normales y las reforzadas para luchar contra la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas. Y ya hay que justificar que estamos cumpliendo. Y no vamos a poder justificarlo porque precisamente en los acuíferos más contaminados es donde se están haciendo plantas de biometano. No sé si es en La Rioja Navarra o La Rioja Alavesa, por esa zona, hay un problema histórico de sobrefertilización. Les están restringiendo ya. El digestato es un problema de fertilización. Da igual que los agricultores no usen el digestato, da igual, porque al final se harán con alguna parcela y lo extenderán ellos por las buenas, sin atender a las necesidades de ningún cultivo ni nada por el estilo, como de hecho están haciendo en muchas partes. Y eso va a significar que el acuífero, que es todo uno, y lo ha explicado bastante bien el señor que ha hablado antes, porque es muy permeable y está todo en contacto, va a contaminarse todavía más. Van a tener un problema de rentabilidad. Por eso he hablado de la agricultura regenerativa, para que ustedes tengan otras herramientas, para que no les vendan la moto. Pero sobre todo lo que no puede pasar es que les quieran meter el digestato como por embudo, ¿no? Sí, no sé muy bien de cómo se abastece la comarca de agua potable. ¿De pozo? Pues hay que añadir, no lo había preparado, pensaba que era de pantano, hay que añadir un sobrecoste de la potabilización. ¿Quién va a pagar al final? ¿Quién va a pagar el sobrecoste de la potabilización? Sí, bueno, hay muchos estudios de cómo afecta el digestato al suelo. El suelo es un ecosistema. Yo soy ecólogo. Hablamos normalmente de las lagunas, de los humedales, de los bosques, hasta de los agroecosistemas y tal, pero la mayor parte de los ecosistemas están en esa capa tan estrechita que es, en esa piel
de la tierra, que es el suelo. Lo transforma radicalmente. Promueve unas formas de vida sobre otras, lo desequilibra totalmente. No he hablado mucho, pero hay contaminación por digestatos, desde microplásticos. Alguna pregunta era de las que me llegaron a través del WhatsApp, iba sobre antibióticos. Cuando la digestión anaerobia no es completa, no es correcta, hay contaminación por antibióticos, hay contaminación por organismos patógenos. Para que sepan ustedes, la digestión anaerobia, si está bien hecha, esteriliza todo. No queda bicho viviente ahí. ¿Qué pasa? Que cuando no es completa, quedan hasta virus, patógenos, bacterias patógenas vivos. Los metales pesados no los elimina. Es decir, si todas las personas que están aquí seguramente hay un acto que hacen diariamente que no se dan cuenta ya, que es que el plástico se mete en una bolsa de basura amarilla, el papel en una bolsa de basura azul, lo orgánico si lo separan en otra bolsa y luego lo llevan a contenedores que a su vez lo recogen de manera separada. Lo que van a hacer en la planta de biometano es mezclarlo todo. Eso no lo hace nadie ya en el mundo. Eso no es moderno, eso es antediluviano. Y habrá microplásticos, habrá metales pesados, porque los fangos de depuradora son los residuos más proclives a tener metales pesados. Y de toda la comarca de 61 municipios, raro será que no haya alguno con la industria que hay que no venga con metales pesados. Yo les pregunto a los agricultores, ¿ustedes van a dejar, por supuesto no creo que lo usen ese digestato, pero ustedes van a dejar que en el terreno al lado de sus fincas, donde esta gente compre los derechos, se vierta el digestato? Porque yo no, vamos, yo no lo dejaría. Porque además a ellos no les interesa fertilizar con digestato. Hay manuales de buenas prácticas en el uso del digestato, que no es un buen fertilizante, pero bueno, hay manuales de buenas prácticas. Estos manuales dicen que casi hay que echarlo con bisturí, con cuentagotas, en las raíces de las plantas, para maximizar lo que asimila la planta y minimizar lo que se pierde. Porque todo el fertilizante que se pierde, aunque te lo regalen, supone que vas a tener problemas después. Porque transforma el suelo, lo contamina, cambia la biota del suelo y la hace menos interesante para los cultivos, pero también porque legalmente te van a buscar la ruina después, a largo plazo y a medio plazo ya, porque estamos ya en una situación límite. Entonces sí, esto va a empeorar. Las propiedades organolépticas. Es que La Rioja, Ribera del Duero y Toro, las denominaciones de origen, 100 socios de la mayor cooperativa de España, de Virgen de las Viñas, de Tomelloso, han dicho que no quieren plantas de biometano en su territorio. No las quieren porque afecta a la reputación de sus productos, porque afecta también a las propiedades organolépticas de sus productos. Allí yo he aprendido mucho de los agricultores. En Llanos del Caudillo, que tienen muchos melones, dicen, pero ¿qué va a pasar con mis melones? Porque claro, la flor está abierta y el melón se va formando, pero el aire llega. Los de la Solana me dicen, nosotros tenemos muchos pistachos. Desde que se abre el pico del pistacho hasta que yo lo cosecho pasan por lo menos 15 días. ¿A qué van a saber mis pistachos? Eso me lo dicen a mí los agricultores. Esas son las inquietudes que tienen. Yo no sé a qué saldrá la flor de azahar, a qué olerá la flor de azahar aquí, de las naranjas, mandarinas o lo que sea, ¿no? O los almendros. Pero no puede salir nada bueno. Y no por los efluvios, no por lo que emita la planta directamente, sino porque el digestato, vamos a poner, que no va a ser así, pero vamos a poner que la digestión anaerobia sea buena.
pero eso es materia orgánica pura. En cuanto salga de allí, como mucho, en 2 semanas, aquello va a oler fatal. Pero no porque salga con mal olor si la hacen bien. Es que es materia orgánica, se va a seguir descomponiendo. Entonces, ¿qué moto les están vendiendo a la comunidad de regantes? ¿Qué moto les están vendiendo? Van a salir perdiendo ellos. Hay muchos estudios que hablan concretamente de todas estas afecciones. Y no quiero aburrirles, no los he traído aquí, pero los voy recopilando. Antes, al principio no los recopilaba, pero cada vez que me hacen una pregunta, pues ahora ya sí que los guardo. Sobre el digestato y el suelo, un montón de ellos. Bueno, la ley no tiene la obligación de estar al día de la ciencia, pero al menos hay ley que no se está aplicando. El problema es que no hay regulación. Por ejemplo, en Gran Bretaña ahora hay gripe aviar. Ahí tenemos un problema de gripe aviar. En Gran Bretaña tienen una regulación, no es que sean mucho mejores que nosotros, pero tienen regulación para el digestato proveniente de gallinazas, los residuos de las aves, en granjas avícolas, macrogranjas avícolas, y te dicen, está todo regulado, te dicen qué características tiene que tener aquello, porque reconocen lo que aquí no se quiere reconocer, y es que los digestatos, lo pongan como lo pongan, al final pueden tener contaminación vírica. Eso lo reconocen en Gran Bretaña, en la legislación. Tienen la Agencia de Protección Ambiental británica y también la Agencia de Agricultura británica. Y tienen una regulación del digestato, porque reconocen que va a tener carga vírica y hay una serie de cosas que tienen que cumplir. Aquí se nos venden que no, que eso va a ser perfecto, maravilloso, que es un fertilizante y que está esterilizado. Mentira, mentira. No hay regulación. A ver, sinceramente, me había preparado otras cosas, pero como no sé por qué me dio por pensar que se abastecían de agua superficial, habría que verlo. Hay que ver las líneas de flujo y en acuíferos permeables suele correr el agua un poco en todas direcciones, aunque haya una dirección dominante. Yo no me comprometo a mirarlo y hacérselo llegar a través de los coordinadores, porque es probable que al menos en algún periodo, en alguna época del año o en algún periodo, haya una situación. Pasa lo mismo en la atmósfera. Hay situaciones como de calma chicha y se extiende como mancha de aceite. Porque, a ver, lo del aire, en muchos proyectos, claro, como no tengo el estudio de impacto ambiental no se lo puedo decir, pero en muchos proyectos dicen, no, es que los vientos dominantes soplan para otro lado. Bueno, para otro lado siempre hay un pueblo, pero durante muchos meses al año hay calma chicha. Y entonces la contaminación, tanto en el aire, es un fluido, como en el agua, que es otro fluido, difunde como una mancha de aceite. Da igual si hay una dirección dominante, promedio. La realidad es que luego difunde en todas las direcciones. Sí, además, lo que es que hacen falta detalles. ¿Dónde van a extender el digestato? No piensen en la planta como un pin que ponen en medio del territorio. No. Es que pueden tener parcelas por donde les dé la gana. Aguas arriba, aguas abajo, no sé. Como no hay detalles, como no hay información pública. Esos datos no los tengo. Pero en el registro debe estar, esa información debe ser pública en registro. Esto me río, perdona, porque esta pregunta ha salido en muchos sitios donde he ido. Los estiércoles no son residuos, porque tienen un precio muy alto que pagan los agricultores y que cobran los que producen estiércoles.
Y hay empresas que los llevan. Hay empresas en La Solana, hay empresas que los llevan de Cataluña o de donde sea a La Mancha y cobran por eso. Cobran unos, cobran otros y se benefician los agricultores porque son muy buenos. Entonces no es un residuo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se imagina? Con la mafia. Hay amenazas a productores de residuos para que les vendan los residuos a las plantas de biometano, o si no reciben denuncias por cualquier cosa que no estén haciendo medio bien y les complican la vida y entonces van a tener que pagar ellos porque se los retiren. Lamentablemente no ha habido denuncias todavía, pero conozco 3 casos distintos en distintos sitios totalmente independientes y me consta que es así. Uno de los casos lo conoce el alcalde de Casas Buenas, que es el que lo ha contado. Pero esto se resuelve con la mafia. Hay coacciones a productores de residuos para que se los vendan a las plantas de biometano, o si no, les amenazan con denunciarlos. Les pueden buscar la ruina a los ganaderos si no les venden los residuos a las plantas. El problema es que muchas veces en el campo la gente no cumple la ley, ahí tienen pequeñas infracciones y tal. Entonces, el problema está en que se sienten amenazados, ¿no? Pero a ver, ¿cómo decirlo? Es que los incumplimientos, los pequeños incumplimientos de pequeños productores no tienen nada que ver con lo otro. Que tú almacenes un poco de estiércol sin impermeabilizar el terreno y sin cubrirlo por encima durante unos días, sí, eso infringe la ley. Y claro, tú eres el primero que va a caer porque eres pequeño y no tienes defensa legal. A esta gente, cuando infringen la ley, no les van a buscar las cosquillas, porque la administración literalmente está saturada. Van a ir a por los pequeños. Es lo más fácil. Entonces se callan y no lo denuncian. Pero podrían denunciarlo. Hay una directiva europea, la de whistleblowing, se llama chivatos en inglés, que tú puedes denunciar que hay una coacción sin identificarte para no ponerte tú en peligro. Entonces si hay ganaderos que se ven coaccionados de esta manera, yo les diría que por favor que denuncien, aunque sea de manera anónima, que les están coaccionando, que les están amenazando con tácticas mafiosas, porque está ocurriendo. Cuando yo he tenido datos, he hecho los cálculos y no salen las cuentas. Hay unas dotaciones, dentro de lo poco regulado que hay unas dotaciones máximas de digestato que se pueden echar en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Y cuando he dispuesto de información, por eso no la quieren compartir con ustedes, para que no echen los cálculos, porque la gente no es tonta. Cuando yo he echado los cálculos, no salen las cuentas. Hay que extender muchísimo más digestato del que está permitido, muchísimo más. Es una barbaridad. O sea, por eso digo, con conocimiento de causa, que no se va a cumplir la ley. Que el alcalde de Lliria debería ahora mismo decir que no va a dar la licencia de obras, porque eso va a incumplir la ley. Y yo lo he dicho aquí públicamente. Y si hace falta, se publica en donde haya que publicarse. Porque los cálculos, y si no, que vengan ellos con los datos, que publiquen, que hagan público el estudio de impacto ambiental, que no les llamen a reuniones de marketing, que den los datos, que no necesitamos que nos interpreten ni que nos traduzcan nada. Yo se lo digo, si hace falta, en valencià o en castellano, o en inglés o en francés, si hace falta. Pero que me den el estudio de impacto ambiental. Yo si el alcalde me pide un informe, yo lo hago, no le voy a cobrar. Soy profesor de tecnologías del medio ambiente de una facultad, de una escuela de caminos,
y además de un departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética. Es decir, estoy capacitado para hacer ese informe. Sabe de lo que habla y de lo que nos quieren hacer. O sea... Hombre, que me den los datos. Por eso me Que refiero. por eso no los dan. Pero es que el alcalde de, por ejemplo... Es que no se va a cumplir. Vayan ustedes, ciudadanos de Lliria... ¿Dónde van con 192.700 toneladas? Vayan El ustedes... alcalde de Lliria lo que tiene... A ver, tenemos que ir terminando. El alcalde de Lliria lo que tiene claro es que estamos fuera de hora. Que a las 2 teníamos que haber estado fuera. A ver, Eso es lo que tiene claro. O sea, aquí lo curioso de eso es eso. O sea, esta señora está diciendo que sí, se lo podemos decir nosotros al alcalde. Vamos a ver, el alcalde es el primero que estaba invitado a esta conferencia. Más que invitado, o sea, debería estar aquí. Entonces, nosotros no queremos, porque él nos ha pedido personalmente a la asociación que por favor que paremos, que no alimentemos la presión, porque él está sintiendo mucha presión y él se siente muy mal porque está recibiendo amenazas. Nosotros desde la asociación dejamos claro aquí que nosotros no alentamos que se amenace a nadie, no alentamos violencia de ningún tipo. Simplemente estamos mostrando los hechos, los datos. Y hemos traído aquí, porque mucha gente nos lo había pedido, un científico. O sea, no son cosas que nosotros, 4 matados del campo, nos estemos inventando. O sea, son con base científica, ¿vale? Y la persona que ahora mismo está en su mano parar esto, no está aquí y debería estar aquí. Que cada uno saque sus conclusiones. Y tenemos que acabar. Y el sábado que viene, por favor, máxima difusión para la manifestación. A las 12. A las 12 aquí. A las 12. ¿Vale? A las 12 aquí. Donde la otra vez. Sí.